Historias de la economía. Episodio 63. Los impuestos para financiar las obras públicas en la Edad Media. En tiempos del Imperio Romano, de las obras públicas se encargaban los publicani y estaban financiadas por las arcas del Estado. La República lograba grandes botines de guerra cuando conquistaba nuevos territorios, además de obtener ingresos adicionales a través del stipendium, un tributo que debían pagar las ciudades vencidas. Pero tras celebrar el triunfo debían pensar en gobernar y administrar las nuevas posesiones, además de tratar de satisfacer mínimamente las necesidades de los habitantes de los territorios ahora sometidos. Pero ¿cómo nace y quiénes eran los publicani? Eran empresarios privados o sociedades a los que la administración recurría para construir la obra pública civil, como acueductos o calzadas, también la obra religiosa como los templos, o las de carácter propagandístico y cultural, como las estatuas, monumentos, anfiteatros o circos. Además, también se encargaban del correspondiente mantenimiento. Una vez que el Senado aprobaba el gasto y con las ofertas presentadas en papiro o en pergamino, los censores estudiaban las ofertas y adjudicaban la obra al proyecto con mejor relación calidad-precio. Pese a la normativa, ser generoso con los políticos o estar dentro de su círculo de amistades hacía que las posibilidades de hacerse con el contrato aumentasen. Hay que tener en cuenta que la mayoría de cargos públicos en Roma eran de periodicidad anual y no estaban remunerados. Eso suponía que solo las familias adineradas pudieran permitirse ser candidatas y que debían financiar además las campañas electorales e incluso los gastos durante su mandato. Y no era barato, porque para ganarse al pueblo costeaban obras públicas o financiaban espectáculos. Con la caída de Roma y la desintegración de sus estructuras centralizadas, el poder se dispersó, primero entre los pueblos germánicos y después entre los señores feudales. El modelo productivo esclavista se vio sustituido por uno basado en la relación de servidumbre. Eran los nombres los que debían dotar a su reino de las estructuras necesarias: puentes, molinos, fortificaciones, norias. Pero en este caso, la inversión se repercutía vía impuestos en sus vasallos. Hay numerosos ejemplos de impuestos, como por ejemplo la alfarda, que se daba por aprovechar el agua de las acequias, el herbaje, que se entregaba por aprovechar los pastos, el montazgo, el impuesto sobre los ganados, o el diezmo, que correspondía a 1/10 parte de las cosechas y que recaudaba la Iglesia para mantener el clero. Se pagaba por el depósito de mercancías, por su comercio, por usar molinos y hornos comunitarios, por trabajar la tierra, por entrar en las ciudades y hasta por cruzar puentes. Todos estos impuestos medievales eran indirectos, se aplicaban independientemente de la capacidad económica del pagador y gravaban la producción, el comercio o el consumo. Repercutían casi en exclusiva en el pueblo y beneficiaban a la corona, a la nobleza y al clero. Otro tema era la sisa, un impuesto que consistía en descontar en el momento de la compra una cantidad de ciertos productos, normalmente 1/8.
La diferencia entre el precio pagado y lo que realmente se recibía, la sisa, era el gravamen que iba al fisco. Aunque en un principio la sisa estaba destinada a cubrir necesidades financieras extraordinarias y puntuales, era tan eficaz que terminó por convertirse en permanente. La corona podía recaudarlo directamente o delegar en instituciones locales, lo que permitía al rey conseguir el dinero por adelantado, que salía siempre de las arcas municipales. Viendo que era un impuesto seguro, los municipios también quisieron sacar tajada de la sisa y comenzaron a recaudarlo directamente, en beneficio de sus propias arcas y no para la corona. Siempre, eso sí, con la autorización real y explicando a qué iban a dedicar la recaudación. ¿Y a qué productos se les aplicaba este impuesto? Pues dependía de cada municipio, pero generalmente a bienes de primera necesidad, como el pan, la carne, el aceite, el vino, por lo que era uno de los impuestos más impopulares. Opinión muy distinta tenían de la sisa los que recaudaban, porque estuvo en vigor desde el siglo XIII hasta 1845, y la verdad es que sirvió para mejorar las infraestructuras, para la dotación de servicios y también para hacer frente a desastres naturales. Algunos ejemplos en España fueron la sisa del vino en Avilés, para reparar lo destruido por el fuego, la de San Sebastián, sobre las cosas de comer para reparar torres y puentes, la del vino de Burgos para financiar inversiones en el abastecimiento del agua, la del pescado de Sevilla para fortificar Cádiz o la del vino de la Plaza para construir la Plaza Mayor de Madrid. También las hubo para gastos más superfluos, como la sisa del cuarto de Palacio de Madrid sobre la carne para construir una habitación en el palacio para doña Margarita de Austria, la sisa del cacao y el chocolate para otros gastos de la monarquía, o la sisa del hierro y los metales para las fiestas y regocijos del casamiento y recibimiento de la reina doña María Luisa de Borbón, e incluso para fines bélicos, como la del tocino y el vino para la guerra de Flandes o la del azúcar para la guerra de Portugal. Las sisas fueron el recurso más habitual para financiar los gastos de infraestructuras desde la Baja Edad Media hasta la mitad del siglo XIX, al menos en los grandes núcleos. Este capítulo está inspirado en un reportaje de Javier Sanz. La edición sonora es cosa de Israel Cánovas, la adaptación del texto es de Javier Calvo y la locución es cosa mía, Lorena Torio. El Economista Podcast.